la rienda en nuestras manos y hacer nuevamente que nuestro país y su gente esté al centro del esfuerzo. Quiero, antes de terminar, agradecerle a los expositores que me consta toda la preparación que han hecho. No solamente han estado se han estado actualizando del estado de la región y de la ciudad, sino que también se han preparado y se han interesado en trabajar sus presentaciones de tal manera de provocarnos, que es lo que necesitamos. Violeta, Genaro, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos, intendente también que nos va a exponer. Por supuesto, antes de terminar, quiero agradecer a todos los organizadores. Hay mucho trabajo detrás de este tipo de actividades, en armar las presentaciones, armar la organización. Todos ustedes, muchas gracias. Siempre están detrás, tras bambalinas, y tal vez no se le hace el debido reconocimiento. Muchas gracias, presidente, y que esta jornada, este seminario sea todo un éxito. Le invito a que se quede acá en el escenario. Don José Luis, por favor, suba también. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento también a nuestro presidente nacional. Muchas gracias. Y a continuación invitamos al señor Intendente Regional, don Juan Manuel Masferrer, quien va a exponer sobre áreas metropolitanas. Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación que me ha hecho la Cámara Chilena de la Construcción. Felicitaciones en un nuevo aniversario y solo hacerme parte de los vocativos ya mencionados, de las autoridades que nos acompañan y obviamente resaltar lo que transmitió el presidente nacional. Tenemos muchos desafíos los que estamos trabajando. La verdad es que el catastro de campamentos volvió a cambiar porque ya hemos cerrado también algunos en el último tiempo y en eso estamos trabajando fuertemente, pero además de eso tenemos una serie de desafíos donde lo que es fundamental, y quiero transmitirlo antes, tiene que ver con la que hablaba también José Luis respecto a lo que es la alianza público-privada. Esta alianza que a veces se escuchan voces como que no fuera tan útil, provechosa, para la nación. La verdad es que yo quiero reafirmar el compromiso que es absolutamente fundamental, que cuando hablamos de desarrollo, de crecimiento y al final de darle más oportunidades a las personas y generar empleo, es absolutamente fundamental esta alianza público-privada para llegar a avances concretos y profundos. Y en ese sentido hacer un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Cámara durante tanto tiempo e invitarlos obviamente a que continúen con nosotros en estos desafíos. Desafíos que, tal como me comentaron, y la verdad voy a tratar de ser muy breve, tiene que ver respecto con las áreas metropolitanas, que es uno de las nuevas, se podría decir, realidades e iniciativas que comienzan producto del proceso de descentralización que están viviendo las regiones. Como ustedes saben, desde el próximo 2021 vamos a tener un gobierno regional electo por primera vez y con distintas competencias y facultades que actualmente se siguen discutiendo en el Congreso, pero lo que es claro es que sí vamos a tener una nueva gobernanza a nivel regional y funcionamiento. Y dentro de eso entró en funcionamiento también una nueva ley durante los primeros meses del 2018 que crean lo que son las áreas metropolitanas, y en ese sentido voy a comentar algunos de los desafíos que tenemos como gobierno regional para llegar preparados a esta realidad que ya empieza a funcionar. Primero un pequeño diagnóstico, y tal como lo dijo el presidente nacional, que dijo 9 de cada 10 viven en zonas urbanas. Bueno, precisos, el 87% de la población nuestra
vive en localidades urbanas. Las distintas características y oportunidades que tienen de vivir en una ciudad son obvias, y debemos ser claros en ese sentido. Oportunidades laborales, de desarrollo, mayor infraestructura, han generado que el 87% de la población viva en localidades urbanas, y dentro de esas el 63% vive en 8 aglomeraciones urbanas, que son las primeras 8 proyectos que van a ser parte de lo que llamamos de estas nuevas áreas metropolitanas, en las cuales deben tener una de las características, y ya me voy a referir más adelante, tienen como digo, una de las características es que reúnan más de 250.000 habitantes en 2 comunas, que en el caso de nuestra región, ustedes ya comprenderán que estamos hablando de Rancagua y Machalí y una serie de comunas más. Tal como les decía, una de esas es Rancagua-Machalí. Nosotros hemos agregado ya extraoficialmente, porque se están haciendo los estudios necesarios para postular a ser un área metropolitana. Hemos sumado Gultro y Los Lirios, y en ese sentido los datos que tenemos aquí es que estamos hablando de 6.126 hectáreas de superficie, donde están en estos sectores, como son Rancagua, Machalí, Gultro, Los Lirios, 268.000 habitantes, lo que contempla, para que ustedes sepan, casi el 30% de los habitantes de la región, y donde también tenemos más de 100.000 viviendas. Esto es lo que ha ocurrido desde el año 55 en adelante. Para que se den cuenta, Rancagua, o el crecimiento urbano, contemplaba en el año 1955 solo 632 hectáreas, ya en el año 97 estamos hablando de 2.700, pero lo que es relevante es cuando empezamos a hablar desde el 2006 al 2017, donde estamos casi cerca de duplicar el número de un área urbana consolidada, pasando de 3.500 hectáreas en 10 años a pasar a más de 6.100. Y lo que ha significado, lo que todos ya conocemos, respecto a tener una área conurbada en este minuto entre Rancagua y sus alrededores. Estamos hablando de los problemas que tenemos aquí entre la congestión vehicular, la falta de infraestructura vial, de soporte adecuada, la nula integración de sistemas de transporte que estamos teniendo en estos minutos, la falta de cobertura de transporte público, la pérdida de suelo rural productivo y el aumento de episodios de contaminación ambiental. Estas son las cosas que están ocurriendo producto de todo lo anterior, y de eso uno se tiene que hacer cargo, y hacer cargo ya. Lo conversábamos con el presidente, tiene que ver con que la expansión se llevó a cabo sin una planificación adecuada, y donde legítimamente, digámoslo así, las personas quisieron perfectamente vivir en viviendas, y en viviendas con terrenos grandes, podríamos llamarlo así, y eso ha significado que en el fondo hemos expandido, en resumen de todo lo que estoy mostrando, expandido la zona donde vivimos en forma exponencial. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo las personas lo que hacen es que se trasladan de forma importante de un lugar a otro, para llegar a su trabajo, para llegar a sus colegios, etcétera. Es lo que tenemos aquí particularmente entre Machalí y Rancagua. En el fondo, aquí lo que hace falta con una planificación, y aquí les voy a mostrar después, la oportunidad que tenemos, que tiene que ver cómo densificamos. Como en palabras simples también es lo que hablamos de crecer hacia arriba. Todos sabemos que, y es cosa de mirar, estos son de los pocos edificios que hay en Rancagua, los nulos que hay en Machalí, y eso tiene que ver con densificar, y no significa simplemente con que va a llegar más gente, sino que significa que se van a poder trasladar menos, y donde vamos a tener infraestructura vial y servicios más cerca de las personas. Si aquí lo que buscamos es que se trasladen lo menos posible dentro de otras materias. Y para eso tenemos, así como tenemos esos problemas que yo señalé, uno puede tomarlos como problemática o uno puede tomarlos como oportunidades y desafíos. Y la verdad es que esta nueva ley, que entra en rigor el 22 de febrero del 2018, es una de las tremendas oportunidades para poder empezar a gestionar estas áreas metropolitanas. Tal como les dije, comienza el 2018 y la ley contempla, para ser aquí preciso,
que una área metropolitana será la extensión territorial formada por 2 o más comunas, unidas entre sí por un continuo urbano que comparten infraestructura y servicios urbanos y que superen los 250.000 habitantes. En ese sentido, Machalí y Rancagua son las que cumplen con esa función, más lo que hablamos de Gultro y Los Lirios, que en ese caso serían las comunas de Olivar y Requinua. Ahora se habla de sectores. Esto es lo que establece la ley. Después, eso sí, viene el reglamento, que actualmente está en Contraloría, pero quiero ser muy claro que desde el punto de vista del gobierno es parte de nuestras propuestas, que es que cuando en algunas comunas las relaciones funcionales sea sobre el 15% de los viajes laborales hacia el centro, es decir, cuando una comuna más del 15% de los viajes, por ejemplo, una comuna como Graneros, sea más del 15%, también podría quedar contemplada en esta área metropolitana. Este es un criterio que lo está viendo el reglamento y que está actualmente en Contraloría. Y ahí están los 2 ejemplos que ustedes puedan ver. Actualmente, cuando hablamos de área metropolitana, si nos referimos a lo que establece la ley, estamos hablando de Machalí y Rancagua, la parte, lo que está en zona gris, y después unido lo que es Olivar y Requinua. Es decir, respecto al tema legal, serían esas 4 comunas. Y en el caso que contemplemos la ley más el reglamento, que repito, no está aún aprobado, sino que se está estudiando, estaríamos hablando de Rancagua, Machalí, Olivar y Requinua, y se sumaría Doñihue y Granero, es decir, ellos cumplirían el criterio para ser parte también de esta zona metropolitana. Y esto va a contemplar lo siguiente: una nueva estructura para la administración, es decir, una nueva gobernanza. Y aquí, más allá de cómo se va a tratar esto, yo creo que aquí lo importante es destacar lo siguiente. Actualmente nosotros funcionamos, llamémoslo, a través de la buena voluntad, de cómo funcionamos nosotros como gobierno regional, relacionándonos con los alcaldes de las distintas comunas, pero no existe una gobernanza formal. Y esta nueva ley y esta nueva área metropolitana sí nos va a permitir, en ese sentido, poder tener una nueva gobernanza que va a permitir que podamos tomar decisiones en conjunto, planificadas, y que permitan ordenar esta área metropolitana. En ese sentido va a existir, en primer lugar, una parte consultiva a través de un comité de alcaldes, obviamente los alcaldes que van a formar parte del área metropolitana. Va a continuar un área ejecutiva que va a ser el intendente regional, que posteriormente va a ser modificado por el gobernador regional, y dentro de su equipo está el administrador regional, el jefe de división de planificación y desarrollo regional y el departamento de áreas metropolitanas. Y ambos van a presentar la propuesta formal al Consejo Regional para los distintos planes de inversión o las distintas decisiones que se tomen para esas distintas comunas. ¿Y cuáles son las competencias en las cuales otorga esta ley para gestionar estas áreas metropolitanas? Son estas 6 competencias que están actualmente viendo ustedes ahí. Por ejemplo, nos va a permitir aprobar el Plan Maestro de Transporte Urbano Metropolitano, aprobar el Plan Intercomunal de Inversiones de Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, aprobar el sentido del tránsito vehicular de las vías urbanas definidas como intercomunales, asumir en forma parcial o total la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, aprobar el plan regulador metropolitano y asumir el plan de prevención de descontaminación del área metropolitana. Estas 6 competencias, para que ustedes sepan, se solicitan, se van a solicitar al gobierno central, y quiero comentarles que como gobierno regional y a través de los estudios que hemos ya realizado junto a la Universidad Católica, nosotros les puedo adelantar que las primeras competencias que pensamos solicitar son la aprobación del Plan Maestro de Transporte Urbano Metropolitano y el trabajo que vamos a hacer respecto al Plan Intercomunal de Inversiones e Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. Creemos como gobierno regional que esas son las competencias fundamentales que debemos comenzar
Todo tiene que ver obviamente con temas de transporte y congestión vehicular, que es de los problemas principales que tenemos, para después ir sumando estas nuevas competencias. ¿Cómo funciona el proceso para ser decretado área metropolitana? El gobierno regional lo que debe hacer es elaborar un expediente técnico con justificación de solicitud. Debe haber un acuerdo de los alcaldes de las comunas involucradas en un comienzo para elaborar este expediente. Nosotros actualmente estamos desarrollando junto a la Universidad Católica una serie de estudios para tener elaborado el expediente técnico y prontamente vamos a citar a los alcaldes de las comunas, ya sea respecto al concepto legal o bien si se toma en consideración lo del reglamento, para que podamos hacer la solicitud formal a la instancia nacional, como ven ahí, que forma parte a través de la Subdere, que recibe la solicitud, le evalúa el cumplimiento y los requisitos administrativos, después lo va a definir un comité interministerial que evalúa esta solicitud para, con su recomendación, enviársela al presidente de la República, y es el presidente directamente el que define sobre la constitución de una área metropolitana. Ese es el proceso, ese es el trabajo en el cual nosotros estamos llevando a cabo. Les comento que nosotros estamos actualmente en la elaboración del expediente durante este semestre, perdón, este segundo, bueno, ya estamos en el segundo semestre del 2019, nos vamos a reunir con los alcaldes de las comunas que estén establecidas como parte de esta área metropolitana para después enviar formalmente la solicitud a la Subdere. Comentarles que esto va bastante avanzado a través de los estudios que hemos realizado con la Universidad Católica. Les quiero comentar, aquí están los estudios ya que se están realizando respecto a los antecedentes técnicos que van a sustentar esta solicitud de la conformación de área metropolitana. Ya finalizó el primer estudio, que fue hecho un diagnóstico del área metropolitana, tuvo un costo de 150 millones de pesos y finalizó en mayo, que básicamente entregó los fundamentos técnicos sobre las posibilidades de configuración para nuestra región. Y el próximo estudio, que comienza ahora en 2 meses más, es el Plan Metropolitano de Infraestructura para la Movilidad y Espacio Público, el cual, tal como les dije, esperemos que comience en octubre y va a tener también un costo de 120 millones de pesos, también financiado a través del gobierno regional. Ahora, una vez que tengamos las áreas metropolitanas, ¿cuáles son nuestros desafíos para la gestión? Es decir, ¿dónde nos debemos enfocar en forma fundamental y importante? La primera, es decir, ¿cuál es lo que vamos a tener que trabajar? Tiene que ver con territorio y planificación, es decir, debemos ajustar nuestro sistema de planificación territorial a la nueva realidad metropolitana. Después la gobernanza y la gobernabilidad, que es tal lo que les mencioné respecto al trabajo que va a haber con los alcaldes, y ahí vamos a tener que incorporar obviamente en la agenda público-privada cómo vamos a trabajar para el área metropolitana. Y ahí me quiero detener un poco porque ahí es donde entran gran parte de los actores que están aquí presentes. Una cosa es lo que va a hacer el Estado y cómo nos ponemos de acuerdo las autoridades, que obviamente nos permite una gobernanza más simple, más sencilla, mucho más útil, que nos va a permitir trabajar en este sentido. Pero hoy es fundamental que obviamente gremios como la Cámara Chilena de la Construcción, como la Academia, como distintas organizaciones empiecen a formar parte también de este proceso. Insistimos nosotros, es un desafío, pero es una enorme oportunidad que estábamos esperando por años para empezar a definir de buena manera cómo podemos planificar urbanísticamente y temas de transporte, particularmente cómo vamos a trabajar en las comunas Rancagua, Machalí y las otras aledañas. Y obviamente dentro de las áreas principales de trabajo tiene que ver con el diseño de una estructura de soporte para esta movilidad que hablaba José Luis Zafiri en sus inicios al principio. Tenemos que incorporar los elementos de electromovilidad, de energías renovables, pero particularmente esto, que es lo fundamental, es que nos va a permitir a nosotros, con un conjunto, poder tomar decisiones unificadas que sean útiles y propicias para el desarrollo de todas las comunas. Quiero ser muy claro aquí para
finalizar, que tiene que ver con el concepto que hemos ampliado, que hemos ocupado como gobierno, que tiene que ver con que Chile lo hacemos todo. El presidente, cuando habla de esto, habla generalmente respecto a acuerdos políticos que se tienen que dar entre los distintos conglomerados. Nosotros también le hemos hecho una bajada regional bajo el concepto de que cada uno aquí tiene tremendas oportunidades de aportar para que podamos desarrollar una mejor región. Esta es una oportunidad de verdad que nosotros la hemos visto con nuestro equipo como histórica para resolver problemas de urbanización, de planificación que hemos tenido por años. Todos somos testigos de los problemas que se está teniendo respecto a lo que es el transporte público, a la congestión que tenemos entre Rancagua y Machalí. Muy de la mano están los problemas que estamos teniendo ambientales. Se está trabajando en un plan de descontaminación ambiental nuevo, que ya debería estar el anteproyecto en 2 meses más. Pero en vez de empezar a tomar estas decisiones en forma separada, como cuando lo hacíamos, cuando conversábamos con los alcaldes de Machalí o de Rancagua, es que ahora nos permita de una vez por todas ser capaces de pensar una gran área metropolitana, una gran región, de forma de ver cuál es el desarrollo que queremos, cómo queremos que se construyan estas ciudades y cómo logramos que las familias vivan de mejor manera. Esta es una tremenda herramienta, es una tremenda oportunidad. Solo transmitirles que el gobierno está trabajando precisamente en esto para tener todos los antecedentes técnicos preparados una vez que se pueda postular, y en ese sentido esperar una vez más la colaboración de los alcaldes, pero particularmente del mundo privado, porque va a ser fundamental desde su mirada cuál va a ser los programas de inversión para que podamos tener una área metropolitana mejor desarrollada y más ordenada. Eso es lo que tenía preparado. Tuve que hacerlo muy rápido y aprovecho de disculparme porque debo partir a otra actividad. Simplemente transmitiéndoles mis felicitaciones una vez más a la Cámara por su aniversario y mi reconocimiento por el trabajo que hacen por la región de O'Higgins. Muchas gracias y muchas felicitaciones. Brevemente, pido al presidente nacional de la Cámara y a don José Luis Zafiro, presidente regional, a hacer entrega de un reconocimiento al señor intendente. ¿Al ladito la foto para la foto? Ya, entonces. Muchas gracias, señor intendente, por su exposición. Siguiendo con el seminario Ciudad y Territorio, invito a la expositora, la señora Violeta Rabí Blondel. Que suba a este escenario, por favor. Quien va a tratar el tema movilidad urbana, el desafío del transporte público en regiones. También les recuerdo que sus consultas pueden ser todas contestadas al finalizar este seminario. El número WhatsApp al más 569-9541-7654. Cada cierto momento va a aparecer por la pantalla como en este instante. Así que a continuación dejo a la señorita Violeta Rabí. ¿Aló? Sí. Hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes parte de los resultados que hemos desarrollado de una investigación en torno específicamente a cómo funciona y cómo se distribuyen los fondos espejos en las regiones. Contarles primero un poco sobre Espacio Público. Espacio Público es un centro de estudios independiente. Es relativamente nuevo, tiene unos 6 años de existencia. Se organiza en torno a 31 directores y más de 150 profesionales que forman parte de una red, en donde trabajamos varias áreas de estudio, tales como anticorrupción, sustentabilidad y territorio, y jóvenes y empleo, fundamentalmente. Y en realidad lo que nos dedicamos es a generar investigación aplicada, para informar a la ciudadanía en general sobre temas de interés, pero sobre todo para desarrollar propuestas de política pública que orienten la toma de decisiones a nivel nacional y regional. En ese marco fue que primero hicimos una línea de investigación en torno al Transantiago y luego de eso nos preguntamos qué era lo que pasaba con las regiones, en el sentido de que justamente parte del desarrollo y el financiamiento de Transantiago, o red, como hoy día se le conoce,
era que las regiones deberían tener una inyección de financiamiento equivalente a lo que estaba recibiendo la región metropolitana y que fue conocido informalmente como fondos espejo. Y la idea era descubrir qué es lo que las regiones están haciendo con esos fondos. Partimos de un diagnóstico bastante parecido a lo que ya se presentó acá, en un contexto que va más allá de nociones locales, sino que obedece a variables mucho más estructurales, que tiene que ver con el aumento del crecimiento urbano en nuestro país, así como con la elección a partir del aumento de los ingresos por familia, en la decisión de utilizar autos y vehículos, lo que ha derivado en un proceso de congestión y mayor tiempo de traslado en todas las regiones, y sé que no es la excepción acá en Rancagua. Eso obedece a tendencias estructurales y justamente la ausencia de planificación, descoordinación y desregularización del transporte y la oferta de transporte público hace que esto sea aún mayor. Y este es un tema bien clave para la ciudadanía en general. Un estudio que hicimos junto a Ipsos, una encuesta de opinión, muestra que de hecho es una de las segundas mención que los encuestados identificaron cuando se trata de la mejora de su calidad de vida. Y además hay un grupo bastante grande que percibe de que las políticas públicas no están haciendo lo suficiente para mejorar la movilidad urbana. Por lo tanto, se trata de un aspecto clave que pareciera ser que está dejado de lado. En este sentido, el contexto urbano y del transporte funcionan de la mano. Y por lo tanto, muchos de los problemas en torno al transporte público urbano obedece a dinámicas urbanas mayores y muchas veces la gestión pública los toma como por carriles separados. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, los instrumentos de planificación territorial, tales como los planes reguladores, comunales e intercomunales, suelen estar obsoletos y desactualizados y en general no consideran el transporte urbano como una prioridad, y menos el transporte público. Además, existe una descoordinación por el modo en cómo estamos trabajando los temas urbanos, una descoordinación entre los sectores. Mientras el Ministerio de Transporte se hace cargo de la licitación y gestión de contratos en torno al transporte público, no necesariamente conversa con el Ministerio de Viviendas o Obras Públicas, que está a cargo de la infraestructura. Además, ese crecimiento urbano no necesariamente se va acompañado de una ejecución planificada sobre la vialidad. Y en muchos casos, cuando hay licitaciones, estas se encuentran caducadas. Tengo entendido que Rancagua, la licitación termina ahora en agosto de este año. ¿Y qué es lo que va a pasar con eso? En general, la tendencia es que se han pospuesto, se han expandido los contratos, lo que impide una modificación más sustantiva en torno a cómo se está gestionando. Y por último, hay una ausencia de diversidad e integración, lo que es un desincentivo enorme para utilizarlo. En ese escenario, entonces, además, nos encontramos en una paradoja, porque justamente la entrega de los fondos espejo a las regiones hace que tengamos potencialmente un financiamiento disponible para hacernos cargo de esta problemática. Por lo tanto, diferente a lo que ocurre con otras problemáticas en donde los recursos son el principal impedimento, en este caso tendríamos un fondo disponible y sin embargo no lo estamos usando, al menos en los temas de transporte público urbano. Por lo tanto, la pregunta era, ¿por qué, si es que existen estos recursos, en qué lo estamos utilizando? Y para ver eso es importante conocer la estructura de este subsidio al transporte. En general, esto se trabaja en una ley general que se llama Transporte Público Nacional
que está distribuido en un aporte para el Transantiago y el financiamiento de la región metropolitana, y el fondo espejo para estas regiones, que de partida ya es un espejo distorsionado en el sentido en que lo que se entrega para una región es distribuido para todo el resto de las regiones del país, pero incluso tomando eso en consideración, al menos cuantitativamente es equivalente, y quienes administran esos fondos son dos. El primero es el Ministerio de Transporte, que recibe los aportes permanentes al Transantiago. Y luego la otra distribución la recibe el gobierno regional, que equivale a los subsidios y aportes provenientes de un fondo transitorio especial y de un remanente que queda del Ministerio de Transporte. Así las cosas, la distribución en términos cuantitativos es la siguiente. El 70% de los fondos espejo los administra el gobierno regional y el 30% los administra el Ministerio de Transporte. Y en este sentido hay una diferencia cualitativa en torno a para qué estamos usando en regiones y en la región metropolitana estos aportes. Mientras en Santiago el objetivo es muy claro y explícito, financiar la red de transporte público metropolitana, en regiones este objetivo es mucho más ambiguo, porque depende y funciona como cualquier otro fondo regional, en donde los aportes obedecen al criterio, visión estratégica y al criterio del intendente y los consejeros regionales. En este sentido, entonces, hay una diferencia cualitativa y, en parte, es lo que podría explicar por qué el énfasis en el transporte público en regiones todavía no es el adecuado. ¿Qué es lo que ahora voy a explicar en qué se gasta cada parte del fondo? El primero, vamos a ir al gobierno regional, en donde a nivel agregado este fondo es un fondo muy importante para la gestión del gobierno regional. Es más o menos un cuarto de los recursos que le llegan al gobierno regional y pueden financiar, en primer lugar, la gestión del transporte público, la entrega de buses, locomoción y chatarrización de las máquinas. En segundo lugar, puede financiar iniciativas de vialidad. Y en tercer lugar, que es esta suerte de bolsa de gato, entre comillas, puede financiar cualquier iniciativa priorizada de desarrollo regional. Y por lo tanto, eso abre la puerta para que se gaste en cualquier iniciativa que sea priorizada. ¿En qué se gasta? Esto lo hicimos a partir del estudio de caso de 3 ciudades diferentes entre sí, una metropolitana en Gran Valparaíso, una en proceso de metropolización como Iquique y una ciudad intermedia más clásica en el Valle de Aconcagua. Y lo que ocurre es que cerca del 45% de los proyectos que se financian no son de transporte, sino más bien proyectos que obedecen a construcción comunitaria, por ejemplo, o espacios públicos, todos elementos necesarios, claro está, pero básicamente al recibir estos fondos se manejan con la misma lógica que siempre se han manejado otros fondos del gobierno regional, tales como el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y por lo tanto, frente a este gran pozo de recursos, lo que hacemos en general en las regiones es derivar estos fondos a pequeños proyectos que obedecen a una lógica más bien política y territorial, en donde los principales usuarios de estos fondos son los municipios, y en donde entonces la visión estratégica de cómo utilizar estos fondos depende de una lógica más local que regional, y entonces funcionan con el mismo proceso que cualquier otro financiamiento, en donde
se genera una rentabilidad social de los proyectos, el intendente prioriza, son propuestos a los consejeros regionales. Por lo tanto, la capacidad de pensar la ciudad con todos los desafíos que hoy día tenemos en torno a la congestión, urbanización, contaminación, etcétera, pareciese ser que hoy por hoy no nos estamos